supuesto. Pero ahora le dan más peso al criterio de los jóvenes. No le doy más peso. Le digo que coincidimos con ellos en que suprimir el magisterio es una barbaridad en este país donde la carrera de magisterio tiene raigambre histórica. Terrible, el magisterio de Juan José Arévalo, de María Chinchilla, el magisterio en donde grandísimos sectores del altiplano quieren ser maestros porque su familia, su tradición se los pide, porque la Constitución de la República en su artículo 73 establece que los padres de familia y que los alumnos, no dice alumnos, pero dice el derecho de libertad de enseñanza prevalecen sobre cualquier cosa. Solo termino en esto. Este gobierno no tiene derecho a violar la Constitución de la República y decir, esto no se estudia en educación media, sino que se estudia en universidad. Y eso es lo que están haciendo. Esto no es un Estado autoritario socialista en donde el gobierno determina que no se puede estudiar aquí, sino que se va a estudiar a nivel superior nada más. Carlos Aldana, creemos en una combinación. Profesor Ramírez y señora Aldana, déjenme preguntarles algo. Después de ver a esos jóvenes levantando piedras, lastimando a periodistas, a policías y resultando heridos también sus propios compañeros, yo me pregunto, ¿son ellos los interlocutores idóneos, estos jóvenes que están por graduarse, los que deberían sentarse en esa mesa de negociación? Antes de contestar la pregunta, quiero aclarar algo que decía Juan. Yo no, cuando dije este no es el tema principal, este no es el tema principal ahora, en esta coyuntura. ¿Y cuándo lo es? Hasta que estén las condiciones del diálogo bien planteadas. Porque en este momento, hablar en una mesa, ¿cuántos años más debemos esperar en Guatemala para que un maestro tenga formación universitaria? No, yo no estoy hablando de eso. Yo lo que estoy diciendo es que no están en este momento las condiciones dadas para lograr consensos. Hicimos la propuesta de que hubiera un consenso técnico. Pero ¿podemos aspirar a consensos realmente? No necesariamente de 100%, aspirar a consensos, pero sí tenemos que pelear los consensos. Es que si no, no aprendemos. ¿Quiénes deberían ser los interlocutores? Todos los que tenemos que ver con la educación. De alguna manera hay que educarlos a ellos. De alguna manera, pero hay que sacarle las piedras antes del maletín. Totalmente de acuerdo. La violencia, nadie está justificando la violencia. Aquí no somos nadie a favor de la violencia. Y nadie de esta mesa ha instigado a los jóvenes a la violencia. Lo que sí hay que seguir procesando, acompañando. Los que somos maestros, y aquí somos 3 maestros y tenemos un maestro al que yo admiro personalmente desde hace muchos años. Muchas gracias, igualmente. Los que somos maestros sabemos que la verdadera educación no es dar clases. La verdadera educación es acompañar, dialogar, escuchar, atender, ver errores, corregir, orientar, aguantar a veces esas inmadureces. Eso es educar. Pero también los que son maestros están enormemente frustrados, ya lo decía el profesor Ramírez, del fruto de este sistema educativo nuestro. ¿Necesitamos o no necesitamos que los profesores guatemaltecos tengan años de estudios universitarios para dar clases? Totalmente necesitamos. Profesor Ramírez, ¿son los estudiantes los interlocutores? Insisto en esta pregunta porque tengo esa gran duda si ellos deberían estar ahí. Algunos, no todos. Algunos deben estar ahí porque tienen derecho también, porque cuando el hombre está dedicado a hablar, cuando tiene que hablar y calla, es un cobarde. Tiene que decir las cosas con prudencia, hacer las cosas con prudencia, con inteligencia, no provocados a la violencia, porque la violencia trae violencia, lo sabemos todos. Yo creo firmemente en la juventud, créame, son 50 años de docencia, no es así, no se tira así nomás como una piedra como la de hoy en la mañana. No estoy de acuerdo con él de ninguna manera. Yo quisiera decir algo. Adelante. Miren, pregunta si los estudiantes deberían estar. Yo les repito la pregunta de regreso. Si un estudiante después de tercero básico tiene el derecho y la posibilidad de estudiar qué carrera de diversificado va a estudiar, ¿cómo no va a poder estar en una mesa en donde se está discutiendo la permanencia o no de la carrera de magisterio que muchísimos de ellos quieren estudiar? Creo que por lo menos hay que escucharlos. ¿Y qué representación les daría usted, digamos, en una mesa técnica? ¿Cuántos representantes estudiantiles versus las personas que tienen ya conocimientos técnicos respecto a educación? Fíjese que me está pidiendo una pregunta que no le puedo contestar. ¿Cuántos? No le puedo decir. Pero si me puede decir mayoría, minoría, o una representación mínima. Yo digo una representación pues probablemente menor, dado a que les falta realmente una preparación académica. Eso estoy de acuerdo. Pero que sí no una tener el mismo voto que un representación, porque académico. acuérdense que los que van a escoger qué estudiar y cómo estudiar son ellos. Son cercanos a la mayoría de edad, en que pueden portar arma, en que podrán tener que ir a una guerra y probablemente morir
cercanos a la mayoría de edad, los jóvenes que van a escoger qué carrera van a estudiar. ¿Cómo no van a poder participar y dar su opinión y ser escuchados? Dar una opinión es distinto a presionar para que se haga su voluntad. Esa es otra cosa. Yo les digo que ambos sectores se equivocaron, pero ¿quién peca más equivocándose? ¿Ellos con su inexperiencia o el ministerio con sus grandes asesores de un nivel académico? Pero imagínense. Carlos Aldana nos quiere hablar de la representatividad. Sí, el currículum nacional base habla mucho de la formación ciudadana, de la participación ciudadana, de expresarse, de ejercer derechos. Internacionalmente se habla del enfoque de derechos, que es el eje por el cual se tienen que hacer políticas y estrategias en materia de educación y salud. Pero cuando se habla de participación ciudadana, se habla de participación en la realidad. Estos jóvenes, yo soy testigo de que estos jóvenes pidieron dialogar. Sí cambiaron, sí variaron, sí hay errores, lo reconozco, pero pidieron participar ciudadanamente y en paz. El currículum nacional base, que es la base para poder desarrollar los contenidos en Guatemala, habla de eso. El problema es que cuando lo hacen, ya no les gusta. Es decir, en la teoría todo es muy lindo, para hablar es muy lindo, hablar de participación y expresar nuestros derechos, pero los jóvenes cuando lo hicieron en paz, no lo respetaron. Yo vi faltas de respeto a la expresión del joven. Carlos, hay un representante nacional de educación media, de estudiantes de educación media. En donde... ¿Habría uno que pudiera sentarse a discutir en una mesa linda técnica? Pregunta. Es una muy linda pregunta. Yo, cuando fui 7 meses viceministro, cuando se creó el Consejo Nacional de Educación, que está vigente actualmente, que yo fui el encargado de crear el Consejo Nacional de Educación, planteé y discutí y pedí y peleé hasta morir que en ese Consejo Nacional de Educación hubiera representatividad, por un representante estudiantil, por lo menos uno. ¿Cuál fue la respuesta? Que los jóvenes no tenían edad para estar en un Consejo Nacional de Educación. Era uno frente a 30, 40. Es un poco la pregunta suya. No lo permitieron. ¿Quién no lo permitió? En ese momento la ministra de Educación y otras autoridades. Y lo tengo que decir públicamente. Si no le permitimos a un joven... Que no es esta ministra, debe decirse es en la administración anterior. Exacto. Si a un joven con 40 personas no puede estar sentado para discutir ciudadanamente, si no le dan ni siquiera ese mínimo derecho de sentarse en una mesa a discutir y aprender, después vienen y quieren hablar en paz y luego los consideramos delincuentes y criminales. ¿De qué educación ciudadana estamos hablando? Déjeme preguntarle algo. Usted tocó 2 veces ese punto. Ellos han cambiado varias veces de posiciones y usted nos explica por qué. Pero hemos visto que en 2 protestas les han acompañado estudiantes universitarios de la San Carlos. Usted que ha estado cerca de ellos, ¿qué injerencia tienen universitarios en esas protestas? ¿Y por qué hoy, por ejemplo, se dirigieron del Parque de la Industria nuevamente a la USAC? La primera pregunta no la puedo responder porque yo no tengo el poder ni el control de esos estudiantes que estaban con ellos. Ellos los estaban acompañando, yo no tengo nada que ver. Nosotros como universidad no tenemos nada que ver con las relaciones entre unos jóvenes y otros. Y probablemente haya que criticar algunas cosas ahí, probablemente. La otra, los jóvenes de manera natural y espontánea se fueron a la universidad y se fueron a refugiar ahí porque venían huyendo del Parque de la Industria. Nosotros como universidad, en primer lugar, no estamos ni propiciando la violencia, ni estamos apañando, ni cobijando contra las leyes. Lo que ellos hicieron fue entrar a nuestro territorio. Yo mismo incluso pedí a algunos jóvenes que por favor se fueran a su casa, que se calmaran, que se le bajara ya la atención al asunto, y se fueron yendo y se calmaron. Pero no es responsabilidad de la universidad. La universidad está ahí, llegaron ahí. Profesor Ramírez, nos queda muy poco tiempo. ¿Qué propondría usted para resolver esta crisis a nivel nacional? Señor, yo tengo pena de una palabra que voy a decir. Tengo pena de una revolución estudiantil. Tengo una pena tremenda de eso. Yo apelo con todo mi corazón y respeto a la educación de Guatemala. Educación escolarizada, tomarlo en cuenta. Apelo a ustedes jóvenes, como educador, como padre de familia y como guatemalteco, a que cambien su postura. No se tiran piedras con la lengua, se tiran piedras al docente que estaba ahí también. Le pido por favor que deje a los alumnos, que ellos también tienen derecho a participar, pero hay que orientarlos bien. Tengo pena de una revolución estudiantil. Rafael Arrega, ¿qué propone usted para resolver esta crisis? Nosotros como Cámara proponemos que se reestructure todo el proceso, que la ministra de Educación, reestructure la mesa técnica de formación inicial docente, que le dé participación a la Cámara de la Educación, que es 65% de escuelas privadas de magisterio, que le den representación a los estudiantes en una proporción adecuada, ¿verdad?
y que se reanalice el problema. Yo creo que la educación magisterial tiene que ser modernizada, actualizada, pero no suprimida como está, porque la verdad es que ese proyecto de crear puros bachilleratos es simplemente un paso. Eliminar el magisterio, van a eliminar los peritos contadores, van a eliminar los peritos en mercadotecnia, pero no van a eliminar los peritos en administración de empresas, pero ¿desde qué punto es negativo que se convierta en un bachillerato en educación? Usted sabe, el pensum tiene, en 2 años tiene una asignatura de educación pedagógica, una asignatura de pedagogía en un pensum de 2 años. Pero luego tiene que pasar, sí, yo sé que es cuestionable mucho del contenido del pensum, pero luego pasaría a tener formación universitaria. Pero fíjese que el gobierno no tiene el derecho de delegar su función educativa que la Constitución le ordena. La delegación de funciones es ilegal. ¿No es que perdería atractivo esta carrera entre los colegios, parte de los colegios privados? Fíjese que eso no nos preocupa a nosotros, ¿no? Nos preocupa el derecho del joven y de sus padres de familia. Como lo dice la Constitución, que creo que de algo nos debe servir la Constitución, tienen el derecho de poder escoger. Y que no es el ministerio el que les va a decir, aquí no me estudian, sino que vayan a estudiar a la universidad. No puede. Carlos Aldana, cierra esta discusión. ¿Qué propone para resolver esta crisis? Yo propongo que la ministra lidere desde este momento, a pesar del día de hoy, y con el día de hoy, que lidere el diálogo, reestructurando no solo la mesa, sino también reestructurando un proceso de discusión técnica. ¿Se debe la autoridad sentar con quien lanzó piedras? Se debe la autoridad sentar con los sectores que le permitan que esas piedras ya no sean lanzadas. Y esa es la misión de la ministra de Educación. La ministra de Educación es educadora. Ella no tiene por qué sentarse con los que le tiraron las piedras. Ella tiene que sentarse con todos los sectores que eviten que esas piedras sean tiradas. Señores, gracias a los 3 por acompañarnos a las 8:45. Vamos a la pausa comercial. Volvemos dentro de muy poco con más de esta discusión.